¿Por qué existen los ejércitos? ¿Son una necesidad inevitable o simplemente un legado histórico que seguimos arrastrando sin atrevernos a cuestionar? Imagina por un momento un mundo sin soldados, sin armas, sin fronteras custodiadas, un planeta en el que la palabra seguridad no dependa del tamaño de los ejércitos de cada país. Suena tentador, ¿verdad? Pero entonces surge la verdadera incógnita. ¿Es posible mantener la paz sin un ejército? Hoy, naciones como Costa Rica o Islandia parecen demostrarlo. Disolvieron sus fuerzas armadas hace décadas y aún prosperan sin necesidad de ejércitos. En un principio se diría que viven en una utopía hecha realidad. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, el panorama se vuelve inquietante. ¿Cómo es posible que unos países sobrevivan sin ejércitos mientras otros gastan fortunas en mantenerlos? ¿Se trata de gestos heroicos o de equilibrios ocultos, alianzas silenciosas y naciones externas que los protegen desde las sombras? Hoy nos sumergimos en ese enigma, el misterio de por qué existen los ejércitos y si alguna vez la humanidad podrá prescindir de ellos para alcanzar la tan anhelada paz universal. ¿Estás listo? Hablar de ejércitos es hablar de dinero, de poder y de miedo. Solo en 2023, el gasto militar mundial superó los 2,2 billones de dólares, una cifra tan descomunal que con ella podrías reconstruir ciudades enteras devastadas por la guerra, levantar millones de hogares, financiar sistemas de salud global o incluso acelerar la transición hacia energías ecológicas. Sin embargo, esa montaña de recursos no se destina a salvar vidas, sino a prepararse para quitarlas. Algunos defienden que este gasto es inevitable, un seguro de vida nacional en un mundo impredecible. Otros lo ven como un abismo sin fondo, una maquinaria voraz que consume lo que podría transformar radicalmente la vida de millones de personas. Pero entonces, ¿es el ejército un guardián necesario o la mayor trampa económica de la humanidad? Esa es la paradoja que exploraremos hoy. ¿Por qué vivimos en un planeta que sueña con la paz mientras invierte miles de millones en la guerra? El nacimiento de los ejércitos modernos, a diferencia de lo que muchos creen, no tiene nada de épico. Por mucho que el cine insista en vendernos imágenes de caballos galopando a cámara lenta y batallas heroicas por causas nobles, en realidad, lo que entendemos como ejército permanente surge en Europa en el siglo XVI, cuando monarcas como Enrique IV en Francia o Felipe II en España se cansaron de depender de mercenarios que cambiaban de bando al mejor postor. Con la paz de Westfalia, en 1648, se consolidó la ecuación que todavía define la política internacional. Ejército equivale a soberanía. Desde entonces, ningún Estado serio podía prescindir de un ejército permanente sin quedar expuesto a amenazas externas. Pero esta no es solo una historia europea. En China, la dinastía Qing ya había movilizado millones de campesinos soldados para unificar el imperio y defenderlo tras murallas colosales. En el mundo islámico, los genízaros otomanos fueron un ejército profesional de élite, mientras que en América, las culturas precolombinas concebían la guerra como parte de la vida misma. Los mexicas libraban guerras floridas para capturar prisioneros destinados al sacrificio, y los incas utilizaban al ejército como instrumento de cohesión y expansión territorial, una lección que todas las culturas del mundo parecían conocer. Un pueblo sin ejército está condenado a convertirse en la mascota del vecino más fuerte. Y es que 5 siglos después de Westfalia, seguimos atrapados en la misma lógica, solo que con armamento más caro y propaganda más sofisticada. Los ejércitos siguen siendo la columna vertebral de un mundo donde la desconfianza es la moneda de cambio. La justificación oficial es la defensa. Ningún país quiere depender de la buena voluntad de las naciones que lo rodean. Sobre todo porque cuanto más débil es una nación, más sonríen para la foto sus vecinos mientras afilan el cuchillo. Ucrania lo aprendió en 2022, cuando las promesas diplomáticas se evaporaron ante la fuerza bruta de Rusia y las naciones quedaron reducidas a escombros. Pero limitar el papel de los ejércitos a la simple defensa es una forma muy ingenua de pensar. Los ejércitos son también instrumentos de intimidación,
garrotes diplomáticos que convierten el diálogo en un eufemismo para decir negocia o muere. No son solo guardianes, son actores activos que defienden quién manda y quién obedece. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética vivieron un duelo de vaqueros permanente bajo la lógica de la destrucción mutua asegurada, luchando por convertirse en la potencia global dominante. Pero aquí entraba en juego la persuasión militar. Debido a su enorme poder armamentístico, existía una paz tensa, ya que si uno disparaba, ambos se aniquilaban en una guerra atómica. Así, la humanidad sobrevivió gracias a que dos superpotencias decidieron, de común acuerdo, no suicidarse al mismo tiempo. Una especie de pacto macabro en el que la paz no era más que una tregua sostenida por el miedo. Pero el ejemplo no termina con la Guerra Fría. Hoy los ejércitos no se limitan a disuadir ataques directos, también sirven para proyectar poder más allá de sus fronteras. Estados Unidos mantiene más de 70 bases militares repartidas por todo el planeta, como si fuesen piezas de ajedrez destinadas a recordar a todos quién tiene la última palabra, asegurando la paz a base del miedo. China, por su parte, ha comprendido la lección y combina préstamos millonarios, proyectos de infraestructura y presencia militar en África y Asia para garantizar que su influencia crezca al ritmo de su PIB. Rusia, mientras tanto, intenta revivir su gloria imperial a base de tanques y misiles, aunque a menudo dé la impresión de que confunde la guerra moderna con una recreación soviética de los años 70. La realidad es que los ejércitos son la forma más cruda y efectiva de asegurar la supervivencia en un mundo donde la cooperación siempre termina subordinada al interés propio. Sin ejército, un país corre el riesgo de convertirse en colonia, protectorado o aliado estratégico, ese eufemismo amable que suele significar haz lo que yo diga o tendrás problemas. Con ejército al menos puedes negociar desde una posición de fuerza, aunque desgraciadamente implique gastar más en tanques y cazas que en hospitales y escuelas. Pero la cosa no queda ahí. Si alguien piensa que los ejércitos existen únicamente para proteger banderas y valores patrios, debería revisar las cuentas. La guerra es también un negocio monumental. Solo en 2023, el gasto militar mundial superó los 2,2 billones de dólares, y gran parte de ese dinero terminó en manos de empresas privadas que viven a costa de la inseguridad global. Corporaciones como Lockheed Martin, BAE Systems o la rusa Rostec no se limitan a fabricar armas, moldean agendas políticas, financian campañas electorales y deciden qué es seguridad nacional y qué no. Venden miedo envuelto en contratos millonarios. Eisenhower lo advirtió en 1961 al hablar del complejo militar industrial, esa sagrada alianza entre políticos, generales y empresas privadas que garantizan que la guerra nunca pase de moda. En realidad, los ejércitos son necesarios no porque la humanidad ame la paz, sino porque sin ellos, cada nación estaría condenada a ser arrastrada y sometida por las ambiciones de otras. La guerra es un producto que siempre encuentra mercado, porque habita en la naturaleza humana, esa mezcla de miedo y codicia que convierte la ambición personal en estrategia de Estado. Sin embargo, el papel de los ejércitos va mucho más allá. Si en el marco internacional sirven para mantener la paz mediante el miedo, dentro de las fronteras los ejércitos pueden convertirse en máquinas de represión social. En América Latina lo vimos en Chile en 1973, en Argentina en 1976 o en Brasil en 1964. Todos golpes de Estado justificados en nombre del orden. En África y Asia, el guión es igual de predecible. Egipto, bajo control militar desde Nasser hasta Al-Sisi, Myanmar convertida en un cuartel perpetuo, Nigeria sometida durante décadas a generales que preferían gobernar con bayonetas en lugar de urnas. En definitiva, cuando el ejército concentra en sus manos tanto las armas como la influencia política, deja de ser un simple defensor de la nación y se convierte en un poder paralelo, capaz de decidir el futuro de un país. Esta fuerza, que en teoría debería servir para garantizar la soberanía frente a otras potencias y mantener la paz, puede transformarse fácilmente en un instrumento de represión interna. Entonces, el mismo miedo que protege al Estado de otras potencias se utiliza puertas hacia adentro para reprimir y controlar a la sociedad de un país. Es entonces, tras comprender el peligro potencial,
cuando surgen personas que aseguran que se puede vivir sin ejército y ponen ejemplos como Costa Rica, Islandia o Panamá. Pero no nos engañemos, su pacifismo funciona porque alguien más empuña el arma en su lugar. Costa Rica se vende como un paraíso verde y pacífico, pero si mañana un vecino ambicioso quisiera probar suerte, Estados Unidos aparecería de entre las sombras para imponer la paz mediante la fuerza bruta. Islandia es estratégica en el Atlántico, pero su seguridad depende enteramente de la protección de la OTAN y de Estados Unidos. Y Panamá sobrevive porque a nadie le conviene que su canal, uno de los principales pasos del comercio internacional, sea destruido. Como puedes ver, son excepciones mucho más frágiles de lo que parecen a simple vista, postales de paz que existen gracias a que otros están dispuestos a pelear por ellas, alineándolas a cambio a sus propios intereses. Nada es gratis en este mundo, y menos el ahorrarte miles de millones para que otros los gasten por ti. A pesar de comprender la razón de ser de los ejércitos, cada tanto tiempo alguien propone alternativas, siempre bien intencionadas y siempre fallidas. La Sociedad de Naciones quiso frenar a Hitler con buenas intenciones y muchos discursos, y ya sabemos cómo terminó eso. La ONU, por su parte, con más ambición, ha desplegado cascos azules, pero sin poder real sobre las grandes potencias. Su papel es más el de un árbitro de barrio que el de un juez global. Los tratados de desarme y no proliferación nuclear son otro intento que se queda a medio camino. Y la idea de una fuerza global civil o de una policía internacional muere en el mismo punto. Ningún Estado quiere ceder su soberanía a un árbitro externo. Al final, todos desconfían de todos, y la alternativa a los ejércitos sigue siendo un espejismo. Como hemos podido ver, los ejércitos no son un accidente de la historia ni un capricho de gobernantes paranoicos. Son la columna vertebral de un sistema internacional construido sobre la desconfianza y el miedo, que a su vez aseguran cierta paz y estabilidad, evitando que el mundo se convierta en un caos apocalíptico a lo Mad Max. No hablamos de costumbres del pasado ni de un mal necesario que algún día desaparecerá, sino de piezas fundamentales de un engranaje que decide quién manda, quién obedece y quién sobrevive. La seguridad nunca está garantizada, la soberanía se mide en toneladas de acero y pólvora, y la paz solo existe bajo la sombra, a veces protectora, a veces asfixiante, de quienes tienen el poder suficiente para imponerla. La guerra, y por lo tanto los ejércitos, forman parte de lo que somos. Pretender que desaparezcan es igual que pretender dejar de sentir hambre o frío, porque la violencia no es un accidente de la historia. Está arraigada en nuestra propia naturaleza, y negarlo significa taparse los ojos ante la realidad. Quizá en el futuro los ejércitos no se parezcan en nada a lo que conocemos hoy. Tal vez no haya soldados marchando ni armas nucleares apuntando al cielo. Pero aunque cambien de forma, nunca desaparecerán del todo, porque la violencia, la ambición y el deseo de poder seguirán estando grabados en lo más profundo de cada uno, formando parte de lo que somos. Y ahora te toca a ti. ¿De verdad crees que un país podría sobrevivir sin ejército en este escenario internacional repleto de lobos acechando? ¿O la idea de paz mundial no es más que un espejismo útil para hacernos dormir tranquilos? Espero leer tu opinión en comentarios. Y recuerda darle like y suscribirte para más vídeos como este. Por cierto, si este vídeo te ha parecido interesante, no te puedes perder el próximo, donde hablaremos sobre algunas de las armas más impactantes y desconocidas de la historia. Te adelanto que algunas de ellas eran seres vivos. Hasta entonces, un abrazo y nos vemos muy pronto.